Recording is on. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va en esta nueva transmisión que nos encontramos el día de hoy, 10 de agosto del año 2020, en esta cuarentena, bueno, que sigue y por suerte nos permite estar en casa para poder compartir entre todos estas entrevistas que hemos iniciado ya en el mes de mayo desde el Laboratorio de Políticas Públicas hacia la cuestión Malvinas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, junto al Departamento del Atlántico Sur del Instituto de Relaciones Internacionales, también de la Universidad Nacional de La Plata. Es a través de estas entrevistas que hemos buscado una suerte de deconstrucción en torno a lo que es la cuestión Malvinas, tradicionalmente abordada en la arista del conflicto bélico del 82, ¿no? Y bueno, nuestra intención, nuestro objetivo es justamente visibilizar, dar a conocer y, por supuesto, construir aquellas experiencias que, más allá del conflicto bélico del año 82, las hubo en Malvinas y han sido muy enriquecedoras justamente en lo que es la construcción de lo que entendemos nosotros como cuestión Malvinas. Es a partir de esto que para mí es hoy un honor, es un gusto enorme poder entrevistar a, primero vamos a decir, la profesora María del Carmen Malbrán, que por supuesto la vamos a presentar correctamente como tiene que ser, la licenciada en Pedagogía Educacional de la Universidad Nacional de La Plata, docente de esta casa, que es la Universidad Nacional de La Plata, y también de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, y por supuesto con un currículum vitae que realmente excede la capacidad que tendríamos en esta transmisión, porque tiene una expertise y una experiencia maravillosa en lo que es su campo disciplinar. Y bueno, a partir de esto, que hoy la hemos convocado a María del Carmen Malbrán, no vamos a hablar de pedagogía educacional. Vamos a hablar de algo de que ella vivió ya hace unos años, no vamos a decir cuántos, vamos a decir la referencia, pero lo vamos a guardar entre nosotros. Y por supuesto, darle de esta manera la bienvenida a María del Carmen, previamente saludarla a ella y después empezamos a contar todos. Por supuesto que les vuelvo a contar a todos los que nos están acompañando en esta tarde del 10 de agosto, que por cuestiones de conexión, esto va a estar a disposición de ustedes para que lo puedan ver continuamente en nuestro canal de YouTube del laboratorio y de esta manera darle por fin la bienvenida tan esperada a María del Carmen, que estamos en contacto desde el mes de marzo, cuando se inició la cuarentena, y hemos logrado el día de hoy poder realizar y concretar esta entrevista. María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Federico, y por tu intermedio a las personas que están trabajando en estos proyectos de tanto interés educativo y cultural. Y bueno, a disposición de ustedes para tratar de, en fin, informar lo mejor que pueda, porque ha pasado muchos años, sobre mi experiencia en las Islas Malvinas, ¿no? Bueno, justamente ahí, María del Carmen, primero te agradezco tu participación, por supuesto tu compromiso y tu honestidad en contarnos algo que, como vos bien planteaste, viviste ya hace unos años, puntualmente en el año 74, cuando tuviste la posibilidad de viajar a las Islas Malvinas y, por supuesto, en el marco de una misión que ya la vamos a ir desarrollando, fuiste enviada por el Estado argentino, por el gobierno de turno, para realizar una evaluación educativa de la estructura, la dinámica educacional de las Islas Malvinas. Pero la gran pregunta con la que vamos a iniciar nuestra entrevista, nuestra charla de amigos, charla de café, como le decimos acá, es, ¿cómo llegaste a esto, María del Carmen? Bueno, en realidad son esas experiencias de la vida que uno caen, digamos, del cielo, no sé si del cielo, pero de algún lado. El asunto fue así. Resulta que yo trabajé durante muchos años, desde ayudante ad honorem, después a profesora titular ordinaria en la Facultad de Humanidades de La Plata, en el área de la psicología educacional. Y en ese momento conformábamos un equipo de trabajo que lideraba la profesora Celia Agudo de Córsico, y en el que estaba una de mis colegas que nos conocíamos
desde la más tierna juventud, porque habíamos ido a la misma escuela secundaria y éramos de la misma edad. Y entonces ella me dijo, que ella sabía que yo hablaba inglés, que era no digo mi segunda lengua, pero que la manejaba con cierta fluidez. Y entonces me dijo, mira, andan el ministerio, están tratando de encontrar una persona que aúna, digamos, la posibilidad de comunicarse en inglés con una formación pedagógica. Y entonces me dijo, ¿puedo dar tu nombre? ¿Te gustaría ir? ¿Estarías dispuesta a ir? Sí, cómo no. Entonces me conectó con el doctor Ernesto Borga, que era docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y creo que era miembro de la JP. De la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP estamos hablando. Sí, sí, sí. Y entonces, entonces, bueno, nos entrevistamos y me dijo, bueno, me detalló, digamos, algunos aspectos cuasi burocráticos de la misión, pero me dijo que me iba a poner en contacto con las autoridades del Ministerio de Educación para que yo me empapara, digamos, de este cometido. Y entonces yo le dije, mira Ernesto, era muy amable, mira Ernesto, digo, a mí me encantaría ir porque es un lugar en la Argentina que una oportunidad única. Pero por supuesto que sí. No había turismo, imagínate. Así que para mí sería una experiencia verdaderamente enriquecedora. Pero no sé si puedo hacerla así, ¿cómo no? Él me estimuló, me dijo, no vas a tener problema, te va a encantar, etcétera, etcétera. Y así fue. Y entonces me derivo al proyecto, lo patrocinaba una institución que se llamaba Instituto Nacional de Crédito Educativo, INSE. El INSE, exacto. Financiaba el que iba a financiar este proyecto. Y entonces me conectó con el ministerio y tuve el privilegio, porque la verdad que para mí fue un privilegio, de que me entrevistara el que era en ese entonces ministro de Educación, que era el doctor Tayana, un señor en toda la extensión de la palabra. Y que y ahí también entrevisté al canciller Viñas, porque como era una suerte de, no digo misión diplomática, pero que era una cuestión delicada, por decirlo de alguna manera. Entonces, el doctor Tayana me explicó cuáles eran los verdaderos motivos que impulsaban al INSE a realizar esta experiencia. Y entonces me dijo que en realidad el ministerio estaba interesado en hacer una suerte de intercambio cultural que había empezado con las maestras, con las hermanas Cañas, que estaban en ese momento, eran docentes de español en las islas, pero que en realidad él quería una persona que tomara contacto con otro tipo de impresiones, concretamente con el carácter cultural, cómo era la educación, qué importancia le daban los malvinenses a la educación, cómo eran los niños malvinenses comparados con nuestros niños, cómo eran las escuelas, etc. Y entonces coincidió con las vacaciones de invierno del año 74, en el que los niños malvinenses que vivían en Buenos Aires volvían de vacaciones a su provincia, a su domicilio. Y justo yo te dije el otro día que coincidió con que el 1 de julio de ese año había muerto el general Perón. Yo llegué a las Malvinas después de la muerte del general Perón y bueno, me enteré de algunos homenajes que habían hecho en la iglesia anglicana y también en la iglesia católica en honor, digamos, del presidente de la República Argentina. En la memoria del presidente que había fallecido. Exactamente, un presidente de la envergadura que era el general Perón, además conocido, porque otro presidente a lo mejor pasaría más desapercibido, pero imagínate vos lo que era en esa época. Habla. Creo que esto siempre, eso no se puede negar, no puede ser querer más o menos al peronismo, pero indudablemente es una figura. Una figura política referente de la historia. Bueno, entonces, así fue que tuve primero mi primer contacto, que después fue otro tipo de contacto, pero mi primer contacto con las Fuerzas Armadas Argentinas.
yo desconocía por completo las Fuerzas Armadas Argentinas. Quiere decir que el primer contacto que tuve fue con la Fuerza Aérea, porque la Fuerza Aérea era la encargada de hacer este tipo de vínculos, digamos así, en las islas, y habían construido una pista de aterrizaje, bueno, en fin. Y entonces, cuando yo estaba por salir con los niños para el viaje a Puerto Argentino, Puerto Stanley, como se le quiera llamar, Sí. se apersonó un comodoro, o vicecomodoro, creo que era vicecomodoro en ese momento y que después llegó a ser comodoro, un señor que me dijo, de una manera muy seria y muy autoritaria, usted no puede hacer ninguna declaración ni mención a la cuestión Malvinas, a la cuestión en sus aspectos políticos. Y yo lo miré como diciendo, ni siquiera tengo información como para andar. Claro. No se puede comprometer en ninguna respuesta. No puede dar su opinión. Manténgase al margen de la controversia. Bueno, la verdad es que, más allá de que yo dije, ay caramba, parece que esto es más serio de lo que yo pensaba. Sí. Pero mi experiencia, debo decir, fue completamente al margen del conflicto, porque nadie me habló, ni los niños, ni su familia, ni los delegados ingleses en la fila, no se refirieron. Nunca hablamos como tema de conversación al problema del conflicto, al problema de si eran argentinas o eran británicas, de si los isleños eran ciudadanos británicos de tercera clase, y de todo lo que se decía y se dice acerca de este problema. Pero fíjate una cosa que sucedió. Cuando yo cuando enseñábamos inicialmente psicología educacional, enseñábamos con una disciplina, no digo aislada, pero más bien encapsulada. En tanto que esta experiencia me sirvió, o nos sirvió después a mí y a los docentes que trabajaron conmigo, para incorporar algunos aspectos de la psicología cultural. Porque en realidad la experiencia fue una experiencia cultural, entendida en el más amplio sentido, ¿no es verdad? Entonces, allí empezamos a incorporar algunos elementos que a mí que había incentivado mi interés como resultado de este viaje. Y también como resultado de este viaje, algunas inquisiciones que hicimos posteriormente, que yo había percibido en esta corta estadía, es la forma en que el medio ambiente condiciona, no digo determina porque es muy fuerte, pero sí influye poderosamente en la mentalidad de la gente. Totalmente. Y es notable advertir de qué modo el ser isleño es una forma de permanecer en la vida, por así decirlo. Es un estilo de vida. Estar en una isla, apartado, en este caso sometido a un clima muy bravo, inclemente, de qué modo va conformando una mentalidad que circunscribe, digamos, la vida a un espacio humano y físico limitado. Y esa era una de las razones que los padres reivindicaban en el traslado de los niños a la Argentina. Ellos veían, no tenían la oportunidad de ir a Inglaterra o Gran Bretaña, pero sí de ver un país donde no existía esa mentalidad cerrada de isleños, de circunscripta a determinadas relaciones. Y como somos los argentinos, que bueno, somos capaces de dar afecto o amistad y hacer sentir bien a la gente, creo que ese es un mérito a los argentinos, a lo mejor porque somos tanto descendientes de inmigrantes, pero los chicos se sintieron bien, afectivamente se sintieron bien, a pesar de que iban a colegios muy restrictivos. Todos sabemos que la educación británica es una educación restrictiva, ¿no? Por ahí ellos hablan de la vara de Fresno. Imagínate para qué usar la vara de Fresno, ¿no? Sí. Hay que ser muy imaginativo. No, totalmente. Bueno, y justamente, María del Carmen, ahí
me das pie para hacerte una pregunta. O contarles a quienes nos están acompañando en esta tarde-noche del 10 de agosto del 2020 que vos, no antes tuviste la posibilidad de estar en las islas en el año 74, que para enmarcarnos ya estábamos en el pleno desarrollo de los acuerdos de comunicaciones entre Argentina y el Reino Unido, en las Islas Malvinas, y ya estábamos, vamos a decirlo así, en la primera gestión de las maestras que eran las hermanas Cañas, María Fernanda y María Teresa Cañas. Ahora, vos también tuviste la posibilidad de tener contacto directo con esos niños isleños que habían llegado becados al continente para estudiar en el continente. Y eso es muy poco conocido también. Claro, y vos fíjate que además yo no fui a enseñar nada, ni fui en una misión, si bien era una misión oficial, entendida en el sentido más amplio del término, yo no era ni funcionaria, ni maestra, ni autoridad política, por lo tanto mi permanencia fue tomada como una cuestión natural. Es la joven o la maestra que acompañó a los chicos. Ese era cómo me miraban ellos, cómo me consideraron. Y en ese sentido pude percibir una actitud de apertura que a lo mejor si hubiera ido de una manera más formal no hubiera podido ser. Hasta institucionalizado, por decir de esta manera, como un agente del gobierno. Claro, es decir, no era ministra plenipotenciaria, era una ¿está? Perfecto, perfecto. Y entonces ellos me abrieron su ambiente, por decirlo de algún modo, humano y físico, a una persona, una visita, una profesora argentina que había acompañado a los niños. Y los niños me veían por la calle y me besaban. Yo ahora te envié la lista de los niños. Me besaban, decían, mamá, mirá, esta es la persona que nos acompañó, esta es la señorita. Bueno, y entonces ellos se paraban, me invitaban, véngase a tomar un trago al pub. Bueno, quiero decir con esto que me trataron socialmente de otra manera, ¿no? Y entonces, al abrirme las puertas de las casas, de la gobernación, de las personas, de los visitantes o de los isleños, pude percibir pude tener algún tipo de comunicación que no hubiera sido posible si yo hubiera ido de otro modo, digamos así, ¿no? Mucho más espontáneo en términos de comunicación. Porque ya te digo, yo no buscaba nada, ni ellos tampoco buscaban nada. Pero una visita en un contexto social tan restringido, de una Argentina que podía comunicarse con ellos, que no hablaba, que favoreció la creación de una atmósfera espontánea que a lo mejor de otro modo no hubiera podido ser, ¿no? Totalmente. Y a partir de lo que vos recordás de ese contacto inicial cuando conociste a estos niños, ¿qué nos podés contar? Bueno, el contacto con los niños fue de la siguiente manera. Era un grupo de niños de los últimos, ahí viene la caracterización, yo encontré la lista, de los últimos años de la primaria, y que entonces nos llevaron, ¿no? Habían organizado muy bien el traslado. Primero nos llevaron a una escuela que se llama Malvinas Argentinas, no me acuerdo bien dónde queda, que es una escuela pública, en la que la directora y las maestras nos recibieron, había un menú argentino, dejaban a los chicos tomar toda la gaseosa que quisieran y comer las empanadas que se les daba la gana, que para ellos es una experiencia insólita. Como todo niño que vive en un internado, por sofisticado que sea, ¿cuántos vasos puedo tomar? Claro. Yo que pertenezco a una familia numerosa, como nosotros veraneábamos todos juntos, los chicos preguntaban, ¿cuánta tajada me puedo servir? Exactamente. Nos ha pasado todo. Claro, que el contexto determina algunas prácticas de comportamiento. Lo que pasa es que ellos cuando se sintieron en ese
en esa libertad, porque el ejercicio de la libertad es interesante, sobre todo a cierta altura de la vida. Y Sí. yo creo que te conté que una rubiecita muy pistoleta que se ve que llevaba la batuta, una gordita, mira, la tengo tan presente, me dijo, profesora, no, profesora, no me decía, María, ¿puedo ir al baño y fumar un cigarrillo? Pero, Qué increíble, ¿no? Como una eso. suerte de inocencia, pero de búsqueda de complicidad. Claro. Y sí, le dije yo. ¡Ay! Empezó, fulanito, fulanita, vamos que la profesora no sé, la tía María no sé si le fumó un cigarrillo. Imagínate, una experiencia. Bueno, Sí. y bueno, llegué a las islas y lo que yo este contacto, digamos, me permite, es un informe narrativo, es un testimonio que la memoria, pues todos sabemos que la memoria es bastante traicionera. Pasaron muchos años y por eso yo en el ensayo que escribí, que te mandé la copia sobre las islas, porque había, creo que era en el 2013, no me acuerdo exactamente el año, pero a ver, por ahí lo tenía anotado. Un concurso de ensayos donde yo creo que se llama Recuerdos de una visita. Malvinas 1974, Recuerdos de una visita. Que lo organizó la CLACSO, la Cancillería, el Ministerio de Educación. Sí. Entonces yo traté de recuperar eh, algunos recuerdos, digamos así, o para hacer una semblanza de lo que había sido ese viaje y para revivir un poco, porque el tema es así, Federico. Todo esto se desvirtuó cuando se declaró la guerra. Se perdió todo lo que se había tratado de construir de a poco. Esto fue chau. Volvimos Sí. no a punto cero, menos que a punto cero. Entonces, Perdimos todo. claro, mis memorias son de antes de la guerra. Por lo tanto, hay que ubicarlas en ese contexto, donde la percepción de los isleños respecto de la Argentina era de otras características. Totalmente. Pero claro, si se plantea como una cuestión de soberanía, que las Malvinas son argentinas, y una serie de slogans que hemos escuchado desde niños, lo que provocamos en la gente es resistencia, en el enemigo, entre comillas. Porque Es interesante eso. Eso es interesante para discutirlo, es para discutirlo, porque hay que tener porque en es cuenta, parte de la psicología cultural que vos hacés referencia al inicio. hay que tener en cuenta dos aspectos. Ellos son isleños y británicos. Serán de tercera clase, lo que vos quieras, pero hay que partir de la idea de que esas dos características hay que tenerlas en cuenta para cualquier tipo de acercamiento, sea de la naturaleza que sea. Totalmente. Y que creo que yo te dije que es muy duro vivir en las islas por el clima, por las restricciones, por la dificultad de traslado. Es muy lindo, pero es muy frío. Y, por ejemplo, yo recuerdo que este ingeniero que era de la Kevson Wallace, que me invitó a una reunión en la gobernación, también me invitó a recorrer, a hacer se usaban esos jeeps Land Rover para ese tipo de terreno, Sí. que fuéramos a la pingüinera, que había una pingüinera muy importante, muy cerca de la ciudad. Y bueno, yo encantado, imagínate, ¿cómo sería la pingüinera? Que yo había llevado un par de botas muy abrigadas, pensando y resistentes a la humedad, no me acuerdo dónde las había comprado, y cuando volví a la Argentina las tuve que tirar, porque la Sí. pingüinera, con todo el dolor del alma, las tuve que tirar, porque la pingüinera era un lugar tan agreste, con miles de pingüinos gritando. Para mí fue una experiencia de algún pingüino en algún zoológico, Sí. pero verlo ahí en su hábitat natural. Caramba, no sé si tengo alguna foto en las fotos que tomé, pero es lo que es el medio natural de este lugar. Las persianas, como sucede creo en Londres y en muchas ciudades inglesas,
En el hotel no hay persianas, había vidrio. Entonces, las habitaciones, por lo menos la que me tocó a mí, daba a la playa, al mar. Sí. Y a la mañana, sobre el canto rodado de la playa, vos veías cientos de miles de aves pasándose, qué sé yo, que sean albatros, petreles, o sea, el marco natural es muy atractivo. Y lo tomamos para irnos a vacaciones. No estoy hablando de vivir. Y los niños estaban muy acostumbrados a tratar a la naturaleza en otros términos. Entonces decían, fue a tal lugar, Dios mi mamá hizo tal cosa, porque a su vez, bueno, ahora el mundo ha cambiado tanto en ese sentido, pero imagínate que aquí en la Argentina comían de todo, pero vos en las islas en ese momento no podías comer de todo. Había 4 o 5 cosas y si no te gusta, ¿vio? Marche preso. Sí. Bueno, entonces, por eso yo el otro día te decía que me parece que lo que yo puedo colegir o sintetizar de esa visita es el tema del fenómeno del acercamiento cultural. Yo creo que la política hacia las Malvinas, no me voy a meter en las cuestiones legales, formales o militares porque no tengo la menor idea, hablo desde el punto de vista educativo. Creo que tiene que consistir en una política de acercamiento cultural. Pero ahora la Argentina está más preparada para hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros en los últimos tiempos, yo que vivo en la ciudad de Buenos Aires, hemos recibido comunidades que para la Argentina eran completamente desconocidas. Los chinos, los coreanos y los que vienen de África. Y van a la escuela pública. Y los maestros se encuentran con una realidad. Entonces están mejor preparados o más abiertos para entender algunas peculiaridades de esta y revalorizar las pautas de acercamiento, como dije anteriormente, cultural. Hay que pensar, por ejemplo, que la barrera idiomática es una barrera muy importante, Sí. sobre todo en educación. Los niños habían aprendido, bueno, esa plasticidad para aprender un segundo idioma que tiene uno cuando es niño. Los niños se las arreglaban bastante bien. Las maestras de la escuela, me acuerdo que nos reíamos y ellos se reían con nosotros porque algunas palabras las pronunciaban mal o me preguntaban, ¿cómo se dice en español tal cosa? Yo quiero decir tal cosa. Entonces, ¿cómo se dice? Ah, cierto, a mí me lo enseñó la teacher y qué sé yo. Entonces, pero es una barrera importante el idioma. Por favor, seguro que sí, seguro que sí. Claro, es decir, claro, si uno lo compara con el coreano, con el chino, con los que vienen de Uganda o de Zambia, es mucho menos, o con los árabes, que no solamente se habla diferente, sino que se escribe diferente. Sí. En ese sentido, el inglés, bueno, tiene muchas palabras latinas, digamos que es más accesible, digamos que, porque a uno aprender una segunda lengua le lleva la vida. Pero eso también hay que tenerlo en cuenta porque yo no sé, porque no tengo suficiente versación acerca de decir qué tipo de idioma hablan ellos. Idioma quiere decir variación idiomática, idioma lo sabemos. En el sentido de que probablemente hablan un inglés que no es el estándar, no lo sé, porque viviendo en esas islas, en el medio del océano Atlántico, generación tras generación, no sé si no hablan un idioma particular, como que se pasa en Nueva México, en Estados Unidos, que hablan un español del siglo XV. Entonces puede ser que hablen un inglés, no un inglés, lo cual no quiere decir que eso obstruya mucho la comunicación, pero yo en ese momento no advertí, no estaba en condiciones de advertir una diferencia, por decirlo así. Exacto, si había un estilo malvinense de hablar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y María del Carmen, bueno, ahí ya nos metiste de lleno con el tema de la experiencia que tuviste con estos chicos, ¿no? Que habían llegado desde las islas al continente para introducirse en la educación formal de nuestro país. Ahora, cuando llegaste a Malvinas,
¿Qué viste de Malvinas que dijiste, esto me impactó? Bueno, a mí ya el ministro Tayana, cuando habló conmigo, me dijo, mire, hay que tener en cuenta esto. Usted va a ver, lo va a ver mejor que yo, el tipo de vida dura de los isleños, las restricciones en la vida cotidiana y en la vida social. Y lo que nos han dicho respecto a este programa educativo es que estos niños están yendo a escuelas de alto nivel en el sentido de infraestructura, que tienen todas las Sí, posibilidades, que tienen actividades extracurriculares, que tienen un sistema de alimentación diferente, y que es un arma de doble filo, en el sentido que luego estos niños tienen que reincorporarse, digamos así, a su hábitat natural, que es mucho más limitado. De hecho, sí. cualquiera de nuestros niños, eh, para cualquiera de nuestros niños, ir a vivir a las Malvinas significaría un cambio importante en sus hábitos de vida. Pero por supuesto que sí. Claro, Seguro que sí. de la misma manera que para ellos significó, si nosotros quisiéramos ir a llevar a nuestros niños a las islas, caramba, Es un sería, cambio. claro, es un cambio. Así que, ¿qué es lo que más me impactó? A mí lo que más me impactó es algo que yo había leído en algunos libros o en alguna literatura, que es de qué manera se conservan ciertas pautas a pesar de las condiciones. Yo había leído, por ejemplo, algo de una mujer, no recuerdo cómo se llama, que hizo una crónica muy interesante, pero había leído, visto, los profesores de inglés del británico nos habían mostrado, de qué modo, cuando los ingleses fueron a la India, tomaban el té en el medio del desierto del pantano, con el mantelito, la taza de porcelana, y te las apantallaba. Sí. Es decir, y eso fue a mí una de las cosas que me impactó. El hecho de que, por ejemplo, en la fiesta de la reunión del gobernador, donde yo pude conocer al gobernador, a la gobernadora, que estaban todos los ciudadanos importantes del lugar, de las dos islas, de qué modo se respetaban ciertas pautas culturales. Por ejemplo, me acuerdo el bastonero. Hay un Ah, bueno, bastonero, sí. hay un bastonero vestido de librea que inaugura la reunión y echa la reunión cuando la reunión se terminó, porque las reuniones son con horario. Se puede quedar hasta las 3 de la mañana tomando carnet. Sí. Entonces me llamó la atención de qué modo se respetaban esas pautas en un lugar que, si no se respetara, nadie se iba a enterar, digamos. Y después, de qué manera las relaciones humanas pueden ir más allá de los problemas políticos, geográficos, geopolíticos o lo que fuera. Porque yo Totalmente. lo que percibí es una forma de comunicación en la que ni yo intenté, obviamente, traer el conflicto, hablar del conflicto, ni ellos, incluidos los argentinos que vivían allí, ni ellos intentaron, porque si no, no se puede vivir en un lugar así, imagínate. Pero más allá de eso, creo que es una actitud, o que fue una actitud, y tampoco de los niños nunca me mencionaron si las Malvinas eran argentinas o británicas, o si no era ni una cosa ni la otra. Nada, nunca te dijeron nada. Nunca. Sí me dijeron, no me acuerdo si es la madre de uno de los niños, que yo iba a diferenciar claramente quiénes eran las personas que estaban en contra, digamos así, de los argentinos y cuáles eran los que tenían una actitud positiva. Porque me dijeron, acá la gente cuando transita por la calle se saluda. Quiere decir que aquellas personas que usted no la saluden es porque están en contra de los argentinos. Porque Ah, o sea que yo podía diferenciar
por la calle quienes tenían una actitud más o menos negativa o positiva hacia el tema, ¿no? No. Sí. Qué buen dato que tirás ahí, porque eso también habla de, del vínculo que pudiste haber llegado a generar esos 10 días, según no tengo mal entendido, que estuviste en las islas, con los habitantes de las islas. Porque vos ya habías logrado llegarles a los chicos, vamos a decir así. Pero ahora también tenías que generar alguna suerte de vínculo con los adultos de las islas. Claro, porque los padres estaban súper agradecidos de que los hubiera acompañado, de que hubiera hablado con ellos. Los chicos me abrazaban y el contacto físico culturalmente es diferente de los ingleses entre ellos. Y el hecho de que ellos me abrazaran, me besaran, me dijeran, ay, acá está María o lo que fuere, que me pudieran decir María por mi nombre de pila sin necesidad de decir la profesora, ni nada por el estilo. Eso crea una situación de espontaneidad y después, y claro, anduve curioseando por todo lo que pude. Y te dije que traje libros, mapas, postales, porque hay algunos libros escritos sobre las islas muy interesantes. O sea, después te los voy a Material que esperamos poder acceder cuando pase esta cuarentena, por favor. Quiero volver a mi casa. Sí. Con esa también es mi casa, pero no es la que tengo la biblioteca, todos los papeles y demás. Pero bueno. Inclusive una grabación de cassette que me gustaría contarles a quienes nos están acompañando de que te hicieron una entrevista en la radio local con el motivo de tu viaje. Sí. Me hicieron una entrevista local y me pidieron impresiones, pero también en la entrevista vas a ver que en ningún momento se habla del conflicto. Es decir, era una cuestión que yo no sé, en la vida cotidiana las chicas, las maestras argentinas deben tener una percepción mucho más elaborada porque tuvieron más tiempo y porque trataron más gente, pero no sé si ex profeso no hablaban, si es una cuestión que a nosotros le damos importancia y ellos no podría precisar por qué, como tampoco podría precisar porque el grado en que se sentían amenazados. Pues claro, si fueron los soldados argentinos, ahí no tenían duda acerca de cómo caminaba la cosa. Pero hay que pensar que cuando yo fui, había un destacamento de las Fuerzas Armadas inglesas, donde había 2 o 3 soldados, porque no necesitaban más nada. Si vos caminabas por la calle, no hay un vigilante, ni un soldado, pasan completamente desapercibidos, porque sí. Es una comunidad construida sobre la base de una forma de vida diferente, ¿no? Pero bueno. Interesante. Y una de las cosas de nuestras charlas que hemos tenido, María de Carmen, que por supuesto tus impresiones en cuanto a ese oficial de la Fuerza Aérea que te, digamos, aconsejó de una manera un poco violenta, vamos a decirlo así, a tu impresión de el oficial que estaba en las islas de Bloomer Reef. ¿Qué sí, recordás de él? Dice Comodoro, una persona encantadora, con una actitud mental abierta. Los isleños lo respetaban, lo consultaban, lo invitaban. Él había ido con su esposa, que se llamaba Mora, y con, creo que un hijo y una, me acuerdo del hijo varón porque era pelirrojo, me acuerdo. Ella era una persona muy sociable, y él en ningún momento provocaba resistencia, porque era una persona, además de que indudablemente él era hijo de, no sé si hijo, pero una persona muy vinculada a la comunidad británica. Tal es así que después cuando yo leí las crónicas de la guerra, vi que él había hecho de intermediario en algunos encuentros, pero una actitud muy adecuada para el momento histórico en el que le tocó actuar. Así lo definiría. Mirá, palabras muy concretas, María. Porque, bueno, en otro momento... Parece que representan justamente la figura de él
para ese momento histórico tan importante para la Argentina de generar lazos, ¿no? Vínculos. Muy bien elegido. Y después, yo creo que te conté que una vez me invitaron a una especie de oficina, que ahí me dieron los libros que tengo y las postales y demás, y me regalaron, ¿es que me regalaron? Me los dieron como una cuestión natural, unos mapas que ahora no tendrían valor con las técnicas de información y comunicación, pero que en ese momento eran unos mapas como hacen algunos expertos geógrafos, con una precisión topográfica importantísima, de lugares que, bueno, yo no conocía, obviamente que para mí eran desconocidos, que yo los llevé al servicio de hidrografía naval, y los oceanógrafos o los expertos en oceanografía que tiene la Marina Argentina me dijeron: usted no sabe el valor que tienen estos mapas, porque nosotros no tenemos acceso a esta información. Actualicemos año 74. Año 74. Pero eran unos mapas, Federico, lo que recuerdo, que ocupaban toda una mesa grande. Vos los extendías, eran como unos rollos, no me acuerdo cuántos eran. Sí. Los extendías, pero ¿eso para qué sirve? Para un experto, para alguien que lo sepa leer, obviamente. Por supuesto. No era mi caso. Pero la gente que se dedica a eso, nosotros tenemos oceanógrafos muy expertos en el tema, me dijeron: usted no sabe el valor que tienen estos mapas. Y me los dieron, ¿viste? Si me los dieron fue con una forma de confianza. Está bien, habrá pensado eso. Con esto que quiero hacer, cómo quiero redondear la idea. En ningún momento me pensaron que yo iba a espiar nada. Ni se vos no iba con esa intención. Es así. Claro, es decir, en ningún momento pensaron que iba a meter el ojo, digamos así, hablando en criollo, en lo que ellos hacían o cómo vivían. Seguro. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales pude realizar una experiencia cultural importante, en razón de que pude apreciar el medio natural en términos sociales, ¿no? Y el hecho de que yo creo que te dije en algún momento que puede haber sido históricamente importante, a lo mejor, bueno, cuando ocuparon las islas y posteriormente en el siglo XIX, porque nos decían en la escuela, imagínate a qué escuela fui yo hace algunos añitos, nos decían que la ocupación de las Malvinas tenía su razón geopolítica, porque era el pase entre el Océano Atlántico y el Pacífico, y que entonces en ese momento, bueno, era como Magallanes, vaya la comparación. Claro. Pero hoy eso ha perdido completamente vigencia. Y en el momento, entonces, al cambiar tanto la vida y cambiar tanto la geopolítica, me imagino que también debe haber cambiado el modus vivendi de esta comunidad insertada ahí en el medio del Atlántico. Seguro que sí. Claro. Más con lo que tocó vivir después del 82, ¿no? Por supuesto. Claro, imagínate, después del 82, qué caramba. Es así. Yo cuando leo y cuando escucho las cosas que dice Filmus o que dicen las autoridades de la Universidad de la Patagonia Sur, que he ido como jurado, así que digo, ¿cómo se restañan esas heridas? ¿Cómo se recupera la confianza perdida? Qué buena pregunta. Porque acá no hubo solamente un acontecimiento bélico, hubo también, yo creo, una suerte de lavado de cerebro, en el sentido de decir: a ustedes no les conviene, imagínate la señora Thatcher, que ni los ingleses la quieren, las consignas, el tipo de digamos, justificación que se dio a la guerra, no solamente en términos de soberanía, sino en términos de que a ustedes no les conviene seguir siendo británicos. Bueno, totalmente.
nombraron un nuevo destacamento, la presencia militar es mucho mayor, los vuelos se hacen solamente para Chile, cambió completamente la realidad. Entonces yo digo, caramba, ¿cómo hará esta gente, los que están interesados en recuperar la confianza, no sé si la confianza, pero en restablecer otro tipo de comunicación para superar estas cicatrices que han quedado después de la guerra? No, seguramente. Seguramente. Y María del Carmen, me contaste la cuestión positiva. Algo que vos hayas dicho, esto no me gustó de mi experiencia, algo negativo que nos puedas contar o que nos quieras contar. Bueno, algo negativo. Vos sabés que las reacciones que despierta el tema Malvinas son de muy variada naturaleza. Entonces, por ejemplo, decir en algunos contextos, como el académico, como el universitario, que había sido una experiencia muy positiva, que la gente de isleña había tratado muy bien, que los niños son primero niños, Federico. Eso es lo que se olvida. Un niño primero es un niño, después tendrá características diferentes, tendrá dificultades, ventajas, lo que fuere. Pero lo que hay que encuadrar, será porque mi formación de realización de mis trabajos a través del tiempo, es que un niño primero es un niño. Y entonces mira el mundo de una manera diferente a la que nos miramos los adultos, los maestros. Bueno, entonces, muchas veces cuando me preguntaban o cuando se enteraban de que yo había estado en las Malvinas, y yo les contaba lo que te estoy contando a vos, lo que le estoy contando a la audiencia, hubo reacciones que a mí me llamaron la atención, como por ejemplo decir, levantarme el dedo y decir, pero vos te olvidás que las Malvinas son argentinas, que es una forma de colonialismo. Y sí, será, yo no me voy a meter en eso, imagínate. Entonces, si yo tengo que señalar alguna experiencia negativa, no fue en las Malvinas, fue en la Argentina. Fue en la Argentina. O sea, fue en la Argentina continental, justamente. Fue en la Argentina continental. Hablando con propiedad, fue en la Argentina continental. Exacto. Donde la cuestión Malvinas, y por eso también se llenó la plaza con el asunto de la guerra, hay gente que la conceptualiza en términos nacionalistas cerrados. El nacionalismo, claro. Y entonces dicen, ¿cómo decís que te trataron bien? Claro, porque estos ingleses, piratas colonialistas, que sí, yo no voy a decir de que iba a defender, de que, pero ya vuelvo y te repito, y eso yo lo hablé perfectamente con el ministro Tajana. Sí. El propósito de mi visita no era entrar en la cuestión del conflicto, tenía otras características. Me dijo, usted va a advertir algunas cosas de la comunidad, de la vida en las Malvinas, del medio ambiente, que no advierten las personas que van para otros motivos o que van por otros. Usted va a mirar otras cosas. Y porque usted va a tener otro tipo de acceso porque usted lleva a los niños. Y ahí estaba la razón y el objetivo de tu visita. Entonces eso a mí me permitió una forma de entrar, como te decía. Iba por la calle y decía, mamá, vení, le voy a presentar a María que nos trajo. Por supuesto. Ese vínculo que vos generaste en tan poco tiempo, porque a los chicos los conociste en pocos días. Sí. Ese vínculo, yo estoy seguro que las maestras, las 10 maestras y el maestro que estuvieron desde el 74 al 82, seguramente lo han profundizado mucho más. Y esto es producto de lo que estamos investigando en el marco laboratorio, el rol no solamente docente, sino también diplomático y humano de las maestras que estuvieron, vamos a decir, casi una década en nuestras Islas Malvinas. No, claro. Además, ellas estaban reintegradas con las personas que yo conocí, las dos primeras, a las chicas de Cañá. Pero no, ellos tenían, de la misma manera que puedo hablar del Comodoro Blumer,
puedo hablar de las maestras, que sean una labor de verdadera inserción cultural y que las comunidades las apreciaban. Yo te contaba que cuando la escuela se me llamaba Malvinas Argentinas y nos regalaron a mí y a cada uno de los niños un ejemplar del Martín Fierro encuadernado en cuero muy bonito que yo conservo. Cuando nos encontremos te lo voy a mostrar. Y entonces me acuerdo que una de las preguntas de los chicos me decía, ¿y quién fue Martín Fierro? Y yo decía, había explicado a un malvinense quién fue Martín Fierro. Entonces empezamos las preguntas, ¿era bueno? ¿Era malo? Claro, ¿cómo se le explica? ¿Cómo se le explica, no? Se le explica. ¿Cómo se le explica? Bueno, esto es parte de las barreras culturales, naturales, claro naturales, pero claro. que tenemos que saber observarlas para poder afrontar ese desafío y superarlas, ¿no? Por supuesto. Pero vos fijate que a uno la experiencia de vida siempre le sirve para algo, porque mi bisabuelo era mazorquero. Mirá. Y se vestía de rojo punzó porque era rosista, imagínate, mazorquero, no necesito decirte, que era un gaucho salvaje. Sí. Por lo tanto, a mí el Martín Fierro me resulta familiar porque lo asocio a mi bisabuelo que se llamaba Félix Giles. Automáticamente. Imagínate, para mí. Entonces traté de explicarles, no en función del Martín Fierro, sino en función de mi bisabuelo. Imagínate que mi familia era todo una anécdota. Sí, sí. Cómo se vestía, cómo comía, bueno, cómo le restañaban las heridas. Pero le digo, era de cuchillo, de facón. No, no, seguro que sí, seguro que sí. Entonces, ¿vos cómo le explicás? Porque también hay que, yo creo que, bueno, en este caso los niños que viven, isleños que ven en la Argentina, no necesitamos explicárselo, pero más allá de que uno ame el Martín Fierro, no necesariamente pinta, digamos así, lo que es la sociedad argentina. Es una parte, de una parte, tiene antecedentes históricos, es muy bello el libro, está escrito por un estanciero y no por un mazorquero, porque además era analfabeto. No hubiera podido porque era analfabeto. ¿Cómo vos le das una idea a un, ¿no? Sí. A un niño formado en otro marco cultural, que nuestro libro de cabecera, digamos así, sea el Martín Fierro? Me acuerdo las preguntas, la gracia que me causaban, porque era bueno, era malo, porque algunos entendían más que otros. Sí. O entendían parte, se pusieron a leerlo con curiosidad de chico. Claro, como te regalan un libro, Martín Fierro, pues a ver de qué se trata. No, por supuesto. Por supuesto. Bueno, María del Carmen, ya metiéndonos de lleno en la recta final de esta entrevista, que la verdad es maravillosa, y cada vez que hablo con vos descubrimos nuevas cosas, recuerdos, construcciones, que la verdad entre los dos esto es maravilloso, y por supuesto que vamos a continuar, María del Carmen, porque esto es un proceso, es así. Quiero hacerte una consulta, porque en una de nuestras charlas, anteriores a esta entrevista, por supuesto, vos me hiciste referencia a que también tuviste contacto con gente de YPF que había estado trabajando en la serie. Gente de YPF. Y después de ahí viene una anécdota de algo que probaste y que te quedó incorporado en tu cultura culinaria. Pero vamos primero a YPF y después vamos a lo otro. Bueno, porque había no sé si destacamento, un servicio, no sé, de YPF, y que tenían, que había dos personas, dos encargados, digamos. Me parece que distribuían combustible, no me acuerdo muy bien en qué consistía. Pero entonces, muy amable, ¿no? Imagínate vos que ya es archiconocido que la cocina inglesa no es de las más ricas del mundo, ¿no? Que los menús son, bueno. Pero en este caso, los empleados o los encargados de YPF nos invitaron a un asado y no era lo mismo la oveja cocida por los ingleses que el asadito que hicieron. Imagínate, ya sabemos nuestros connacionales lo bien que saben hacer asado. Y claro, ellos tenían
por eso te digo de la barrera lingüística, la gran barrera lingüística, porque ninguno de los dos se manejaba con el idioma, entonces estaban bastante aislados. Sí. Los ingleses, los isleños no sabían hablar español y ellos no sabían hablar inglés. Entonces, había una clara limitación ahí. Claro, Ya vamos a empezar a mencionar. una barrera importante, ¿no? Pero bueno, hay que pensar eso, ¿no? Que y después de algo que probaste en las islas. Que la conservé toda la vida. Incorporado. Porque esta señora, la esposa de Bloomer, era muy buena anfitriona. Entonces trataba con las pocas elementos o ingredientes que tenía de inventar, o no sé si que supongo que de inventar, recetas que sonaran a rico o que supieran a rico. Y entonces un día nos invitó a una picada, un trago, como le quieran llamar, y sirvió lo que ella llamó un aro de queso. Entonces yo le pregunté cómo se hacía. Porque aro de queso. Aro de queso. Aro de queso. Y entonces ella me explicó cómo se hacía. Y a partir de allí yo incorporé en mi repertorio culinario, que es uno de mis hobbies, la cocina, el aro de queso malvinense. Entonces cuando hay alguna fiesta familiar, mis sobrinos o mis sobrinos nietos me dicen, tía, trae el aro de queso. Porque tiene una aceptación total. Y siempre me pregunté, ¿dónde aprendiste a hacer el aro de queso que no están los recetarios? Lo aprendí en las Islas Malvinas y me lo enseñó la esposa del comodoro que estaba a cargo de la Fuerza Aérea, del destacamento de la Fuerza Aérea. Maravillosas anécdotas, maravillosas. Bueno, María del Carmen, ya llegando al final de esta entrevista, que la verdad te vamos a invitar de vuelta en lo que es el proyecto de investigación que estamos desarrollando dentro del Laboratorio de Políticas Públicas hacia la cuestión Malvinas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. Me quedarían dos preguntas que te voy a hacer una primero y cerramos con el moñito, por decir así, para esta entrevista. La primera de ellas es, cuando regresaste al continente, vos preparaste un informe de tu viaje. Sí. ¿Qué pasó con eso? Porque yo me comprometí a elaborar eso con el ministro, con el doctor Tayana, yo me comprometí a hacer un informe detallado y adjuntar en ese informe los materiales que pudiera obtener. Por lo tanto, llegué a la Argentina, en esa época habría fotocopia, pero no más que eso, hice el informe, que debo tener alguna copia, y adjunté todos los materiales que conseguí. Queremos una copia de eso, por Dios. Por eso te dije que yo te mandé algunas cosas, encontré un archivo viejo que dice Malvinas. Entonces adjunté, los mapas ya te dije que se los regalé, los entregué al servicio de hidrografía naval, pero yo, todos los días que estuve, reuní, por ejemplo, ejemplares del diario, que me parece que se llamaba de Falkland Island News o algo por el estilo. Entonces adjunté todos los ejemplares del libro, del diario, porque en el diario local salían todas las cuestiones, como si dijera, fulanito alquiló y el otro le dijo, y la reina no sé qué. Y bueno, adjunté todo ese material. Adjunté algunas postales, porque había unas postales hechas por un dibujante británico sobre el famoso ganso de las, no es de la planicie, de la planicie. Y entonces también lo junté, y todo lo que pude reunir, fui a la Falkland Island Company, que era el supermercado del lugar, y ahí también vi materiales, fotos de las islas. Bueno, todo ese material yo lo entregué, no traje copias, ni se me ocurrió. Lo entregué al INSE, tal como había convenido en hacer este informe con todos los anexos. ¿Dónde habrá ido a parar y lo habrán tirado el tacho de basura? ¿Qué sé yo? Son esas cosas. Esperemos que no sea así. Esperemos que no sea así. Pero de todas maneras, yo una copia del informe tengo. No tengo los materiales, porque los materiales los entregué.
Así que, pero eso, bueno, eso puedo cuando vuelvo a mi casa, pues tengo diapositivas, tengo un cassette con la entrevista que me hicieron para la radio local, tengo el informe que presenté al INSEE y tengo también el ensayo que escribí ahora en la oportunidad de ese concurso que hubo. Bueno, gran parte te lo envié a tu correo porque lo encontré en un pendrive de esos que uno decía archivos viejos y lo abrí. Y maravilloso. Hay una lista de niños con las edades, bueno, en los colegios, así que hay un material interesante para adjuntar a tu documentación. Y todo es más que bienvenido porque justamente estamos abocados a reconstruir, deconstruir y volver a construir toda esa historia que es la más enriquecedora para justamente proyectar hacia el futuro, ¿no? Eso es así, eso es así. María Carmen, con esta pregunta quiero cerrar la entrevista. Y acá es donde nos metemos en el lado más sentimental, emocional, y si hasta vos querés, de honestidad, ¿no? ¿Te gustaría volver a las islas? No creo, porque encontraría una realidad tan diferente que no sé si me interesaría desde el punto de vista cultural. Además, si volviera tengo que volver como turista. La verdad que como turista no me interesa. Hay otros lugares del mundo que me gustan más, o que me gustaría más visitar. Yo he recorrido el mundo, bueno, eso da para otra conversación, gran parte de los países del mundo, porque trabajé muchos años en organismos internacionales y sigo trabajando, de hecho, en algunos de ellos también, ahora estoy retirada, lo cual me dio la oportunidad de visitar, pues sí, pero de visitar, una cosa cuando uno visita como turista y otra cosa es cuando vas como miembro de una organización internacional, ¿no? Y yo siempre le digo a Jorge, a mi marido, de qué modo hay que tener en cuenta la forma en que los ingleses colonizan. Hay variaciones culturales importantes en la forma que tienen de colonizar. Con esto que quiero decir, donde se van dejan marca. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, que son piratas o no, no voy a entrar en eso. Sí. ¿Por qué te digo esto? Porque uno de los lugares que tuve oportunidad de conocer fue la India. Y vos comparás la India y decís, caramba, ellos están muy en contra, en el 40, no sé si después en el 48, el Mahatma Gandhi, son un país independiente, pero el sello que dejaron los edificios, algunas costumbres, el idioma, porque todo indio que se presidental, intelectuales, maestros, muchos niños hablan inglés. Sí. Porque es una forma de inserción en el mundo. Si vos hablas el idioma, además de que no sé cuántos idiomas tienen, estás aislado. Seguro. ¿Dónde vas a ir? Entonces, la impronta del colonialismo británico hay que tenerlo en cuenta también. El modo en que coloniza. Totalmente. Más allá de que han usado todo tipo de técnicas, algunas de las cuales son bastante discutibles, sí. Pero dejan unos vestigios y ellos lo saben a eso. Ellos saben el modo en que la colonización no es una pavada, es una práctica aberrante desde algunos puntos de vista y para nosotros los argentinos nos suena a terrible. Sí. ¿No? Decirte colonizado, si te dicen vos sos un colonizado, te paran los pelos. Pero creo que se establecen ciertas, que si uno piensa en política de acercamiento cultural, la gente que conoce las formas de coloniaje, colonización o como que han usado los británicos en el mundo, llevan una política uniforme, no lo hacen de cualquier manera, a pesar de que pase el tiempo, pasan los funcionarios y demás, y tienen una forma peculiar de colonizar, para decírtelo en pocas palabras. Y en la India, en las Malvinas, en África o donde pisan. ¿Está? Dejan la huella.
Dejan la huella. Tienen una forma de... Es muy sugestivo el modo en que convencen a la gente de esa suerte de convencerte de que ellos de que es un bien lo que están haciendo, ¿no? Te chupan la sangre, pero todavía te hacen creer de que te hacen un beneficio. Pero eso es, si la Argentina tuviera intención de hacer una política de acercamiento cultural, tiene que tener en cuenta, debe haber en la Argentina mucha gente que conoce esto, yo no estoy hablando, tocando de oído, como se dice habitualmente, pero debe haber en la Argentina gente que conoce esta forma de actuar, ¿no? Y hay algunos que son que conocen bien la Argentina y conocen bien la política británica. Graham Yull, por ejemplo, bueno, se murió, o Cox, sí. Es gente que está informada, pero debe haber otras personas, no sé, yo en la Cancillería no he tenido ningún tipo de inserción ni de frecuentación, pero seguramente Filmus debe conocer gente que lo puede, no digo asesorar, que es una palabra, pero que lo puede informar acerca de estas peculiaridades que te digo, que creo que es un estilo de conducta, un estilo de colonización que hay que tenerlo en cuenta. Seguro que sí. Porque es así, es así. María del Carmen, ¿qué más podemos pedirte? La verdad que ha sido maravillosa la entrevista, este encuentro, que por supuesto, el marco de lo que es el canal de YouTube que tenemos con el Laboratorio de Políticas Públicas hacia las Cuestiones Marinas, y esta entrevista que hacemos en conjunto con el Departamento del Atlántico Sur, del IRI, de la UNLP, vos siendo de la casa, que nos enriquezcas con esto, tu experiencia, tu recuerdo, tu conocimiento de lo que viviste en Malvinas en el año 74, la verdad, es maravilloso. Maravilloso. Bueno, imagínate lo que era la Argentina del 74, Federico. Bueno, era otra Argentina. Era otra Argentina. Era totalmente otra diferente. Mal, bien, lo que pasó. Pero no hay que, sin anacronismos, porque a mí no me gusta recordar el pasado y pensar que todo pasado fue mejor, pero que era otra Argentina, era. Era otra Argentina. Era otra Argentina. Y era otras islas. Y otra, exactamente, otras islas, otro escenario. Con la misma mentalidad, ni con los mismos propósitos del año 74, porque el mundo cambió. Y seguramente, quién sabe cómo habrán cambiado esta gente que vive ahí en el medio del Atlántico. Pero seguramente. Pero es así. Claro. Pero en fin, bueno. Es así. Bueno, ha sido un gusto para mí también poder conversar y romper un poco la monotonía de la cuarentena, tratando de recordar experiencias agradables en una larga carrera de tantos años, como he hecho, ¿no? Y en donde las diferencias culturales me han importado siempre, ¿no? Tanto dentro de la Argentina como en relación con otros lugares. Así que bueno, en algún momento veremos, y te voy a repetir, todo el material no bien vuelva a la capital, o a mi casa, mejor dicho, voy a abrir el arcón y te voy a rescatar los materiales que pueda darte, que me parece que están en mejores manos que las mías. Bueno, María del Carmen, muchísimas gracias. Les recuerdo a todos, estamos transmitiendo en vivo y en directo, en este caso desde Villa Gesell, que es donde está María del Carmen, con motivo de la cuarentena. Y el día de hoy ha sido un día muy especial esta entrevista, porque justamente corremos un poco la mirada sobre lo que fue el conflicto del 82 y ahondamos en otras experiencias de la Argentina en nuestras Islas Malvinas. Así que, María del Carmen, muchísimas gracias. De esta manera te despedimos solo por hoy. Nos vamos a encontrar seguramente y espero que sea en persona. Así que, María del Carmen, un beso enorme. Y por supuesto, agradecerle a Jorge de parte nuestra que hizo lo imposible para poder conectarnos hoy. Es un buen secretario. Totalmente. Totalmente. Secretario y me ayude en estos menesteres. Bueno, gracias, Federico. En algún momento nos veremos. Totalmente. Un beso enorme y, por supuesto, a cuidarse. María del Carmen, nos vemos pronto. Bueno. A todos, muchísimas gracias.
nos vemos en la próxima entrevista del Laboratorio de Políticas Públicas hacia la cuestión Malvinas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. Gracias a todos, hasta el lunes que viene. Nos vemos. Chau, chau.